En esta tercera jornada holística contamos con el apoyo de las siguientes empresas: Cerveza Petra, cerveza artesanal de San Pedro. Instagram Petra Cerveza Artesanal. Pedidos al más 549 3329 52 59 55. Ambrosía Almacén Natural. Productos dietéticos sin TAC. Apto para diabéticos, apto para celíacos, productos veganos naturales y regionales. Está en Güemes 33 en la ciudad de San Pedro. Celular más 549 3329 69 41 65. Instagram y Facebook Ambrosía Almacén Natural. A todos ellos, muchas gracias. Vamos a presentar a Paula Pocoy, terapeuta corporal, holística, reflexoterapeuta, profesora de expresión corporal y teatro, creadora y directora del Espacio de los 7 Soles, más de 30 años de experiencia como docente y terapeuta, acompañando procesos de sanación y aprendizaje. Muchas gracias, Paula. Bienvenida a esta tercera jornada holística y todo tuyo el espacio. Bueno, gracias a ustedes por convocarme. Yo lo que les traigo un poquito, yo hago distintas cuestiones como les comentaban acá. Soy terapeuta corporal y esto implica trabajar desde distintas terapias, lo holístico, ¿no? El cuerpo, la mente, las emociones, la integridad. Y lo abordo desde distintos lugares. Uno de los fuertes míos desde hace muchos años y de la escuela es la reflexología. Acá la carrera de terapeuta en reflexología holística, si bien la reflexología es una, tenemos un método que fuimos creando, fusionando, probando, y que lo fuimos como ampliando año a año. Ya después de casi 15 años de escuela, yo he trabajado por otros lugares antes, y en donde realmente, bueno, como vi que hay otras cosas, quise traer algo de la reflexología, que yo sigo cada vez más enamorada. Hace muchísimo que estoy en esto, y la verdad que siempre decimos con colegas y decimos con gente que estudia, o con gente que está en esto hace más o menos tiempo, que nos seguimos sorprendiendo. Los que empezaron hace poco se sorprenden, digamos, gradualmente, pero los que estamos hace tantos años, seguir sintiendo que una terapia puede tener tanta nobleza, tantos resultados. Y cuando hablo de resultados, no hablo de resultados mágicos, no hablo de resultados por ahí a veces con esa ansiedad que tenemos los seres humanos de resolver cosas en forma fácil. Si bien a veces la reflexología tiene resultados inmediatos como cualquier terapia, los verdaderos resultados son los que se van gestando desde lo más profundo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de qué es la reflexología holística, cómo la vemos en la escuela, y el tema es como también direccionarlo hacia lo que sería una terapia que pueda ayudar al dolor. También entendiendo su origen, también entendiendo que el dolor nos viene a traer un mensaje, pero que también podemos ayudar en forma natural a aliviar dolores cotidianos. Y también se pueden hacer trabajos de diferentes índoles. Bien, yo les voy a hablar un poquito del método que fuimos creando acá en el Espacio de los 7 Soles. Pero antes que nada vamos a definir un poco qué es la reflexología. ¿A qué se refiere? Calculo que muchos de ustedes deben conocer. Acá les muestro un par de mapas en donde se ve cómo se refleja, por ejemplo, en los pies todo el cuerpo. No vamos a dedicarnos mucho a esto en esta conversación porque vamos a ir más a poder hacer un ejercicio nosotros y a entender todo lo que podemos elaborar desde la reflexología. Entonces voy a pasar a contarles que la reflexología, en realidad, lo que hace en su misma palabra, si vamos a hablar desde la etimología, es contarnos que reflexo es hablar de reflejos y logía es estudio. Entonces, en sí misma la reflexología nos está diciendo que estamos estudiando los reflejos. Por supuesto que esta terapia es mucho más que el estudio de los reflejos, ¿no? Es una terapia de los reflejos. Por eso muchas veces vamos a decir, en vez de reflexología, reflexoterapia, porque abarca más la palabra misma en todo lo que significa ser un terapeuta de los reflejos, un terapeuta en reflexología, ¿sí? ¿Qué es un reflejo? Nos podemos preguntar, porque el reflejo tiene varias acepciones. Un reflejo podría ser, por ejemplo,
mi imagen en el espejo, mi imagen caminando cuando voy por la calle y me miro en una vidriera para acomodarme el cabello porque estoy llegando tarde al trabajo. Puede ser un reflejo también cuando el médico hace con el martillito en las rodillas y mi cuerpo responde con un reflejo natural del cuerpo que tiene que ver con mi sistema nervioso. Un reflejo también puede ser, o llamamos reflejo también, cuando, no sé, se me está por caer algo y lo agarro en el aire y decimos, che, qué buenos reflejos que tenés, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con reflejo cuando hablamos de reflexología y de esta terapia que va a trabajar a través de reflejos? Nos estamos refiriendo a zonas, puntos o lugares del cuerpo que van a representar a distancia otras zonas del cuerpo, ¿sí? Otras zonas, otro órgano, otra parte del cuerpo. Y su correspondencia simbólica. Ahora después les voy a mostrar la definición. ¿A qué me refiero con correspondencia simbólica? Que nosotros somos holísticos en esta escuela. Entonces entendemos al ser humano como un ser indivisible, como que nuestra biología, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestra memoria celular, nuestro organismo, nuestro funcionamiento, nuestros síntomas y nuestras emociones y psicología y todo lo que podamos ir desde los distintos aspectos integrando, forman una sola cuestión, que es nuestra persona, ¿sí? Y que es imposible dividir. Hoy voy a trabajar en mi consultante el dolor de cabeza sin tener en cuenta que esta persona, ese dolor de cabeza, nos está contando muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reflexología holística, estamos hablando de trabajar una terapia a través de los reflejos, que los reflejos serían estos, zonas, puntos y lugares del cuerpo, que van a representar a distancia otra zona, otro lugar, otro órgano o su correspondencia simbólica de los diferentes aspectos de la persona. Cualquier cosita, si quieren hacer preguntas, las van haciendo y yo voy respondiendo. Voy a pasar a la diapositiva donde les puse una definición de reflexología, que es mucho más que esto, pero como para que tengamos en cuenta que la reflexología no es solo un masaje en alguna zona del cuerpo. Lo que más se utilizan son los pies y las manos, es lo más conocido, o el rostro. Pero reflejos tenemos en todo el cuerpo. Tenemos en la lengua, tenemos en las orejas, tenemos en nuestros órganos genitales. Reflejos está todo el cuerpo repleto. Pero lo que nosotros trabajamos en líneas generales son los pies, las manos o el rostro. Y lo que más se conoce es la reflexología podal. Y esta reflexología, como decíamos antes, es una terapia. Lo que quiere decir cuando hablamos de terapia, que estamos hablando de una actividad que se puede hacer con el otro, en donde vamos a tener en cuenta un proceso de sanación. Un proceso en donde se van a producir cambios, a veces más rápidos, a veces más lentos, a veces inmediatos, a veces mucho más tardíos de lo que quisiéramos. Pero siempre los cambios suceden. Yo siempre digo a mis estudiantes que tenemos que trabajar mucho con la expectativa, porque la expectativa es nuestro peor enemigo, tanto al terapeuta como al consultante, ¿no? Porque esta expectativa hace que tal vez sucedan un montón de cuestiones que yo no puedo ver porque estoy obsesionado con tener una respuesta determinada a través de la reflexología. Entonces, esta terapia, que es complementaria porque se puede complementar a cualquier otro tipo de tratamiento que la persona esté haciendo, que no divida la medicina del tradicional de las medicinas naturales, que entiende que todo es necesario, ¿no? Es una terapia que también tiene una característica y una cualidad que es de contacto. Los terapeutas en reflexología holística no solo escuchamos a la persona, observamos a la persona, leemos a la persona, sino que vamos a contactar con esa persona en forma táctil, no solamente contacto espiritual o contacto energético. Y esta terapia complementaria y de contacto, que actúa en forma natural y que no es invasiva, lo que tiene es el objetivo de encontrar el autoequilibrio del organismo, despertar al médico interno que todos tenemos, a través de estímulos que vamos a hacer en los pies, en las manos, como les decía antes, o en alguna otra zona del cuerpo. También quería contarles que existen, como en cualquier profesión, diferentes miradas, diferentes escuelas, diferentes... La reflexología, como yo les decía antes, es una, siempre es una. Pero al margen de que la reflexología sea una, hay diferentes miradas y diferentes formas de abordarla, ¿sí? Los mapas a veces pueden diferir entre un método y otro, la filosofía con la que se encara el trabajo,
Bueno, todo esto puede ir variando en determinadas cuestiones, no en el trabajo de los reflejos, siempre vamos a estar trabajando los reflejos. En estas miradas tenemos reflexología más pura y exclusiva de trabajar el reflejo y punto, sin meternos demasiado con otras cosas. Reflexología clínica, que trabaja mucho con el síntoma, mucho con lo orgánico y con los procesos clínicos del cuerpo. Hay algunos que lo llaman reflexología orgánica o sintomática, porque también tiene que ver con la reflexología clínica, y lo llaman así, es como ir a trabajar mucho los órganos y la parte de los síntomas. Está también una reflexología llamada osteopática, que trabaja a través de las fascias y con algunas técnicas osteopáticas, es muy interesante, yo la estudié. La reflexología holística, que es lo que hago yo, pero que también tiene diferentes miradas dentro de la holística. Reflexín, reflexología oriental, bueno, hay muchísimas, ¿no? En mi caso, en la manera que yo tengo de ver y de mirar la profesión y de evolucionar dentro de la profesión hace tantos años, así que uno sigue evolucionando con cada persona que se acerca, con cada estudiante, es como que en la reflexología holística entra todo. Cuando a mí me dicen, pero yo quiero estudiar reflexología clínica, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es más completa la holística que doy yo? Porque incluye la clínica. Porque cuando yo hablo de holística, digo que el ser humano es un ser integral, que está compuesto por una parte biológica, orgánica, que está compuesto por una psiquis, que tiene una vida social, un ambiente que lo rodea, y que todo eso es inseparable y influye en cada momento. Entonces, a mi criterio de trabajo, un buen reflexólogo holístico debe saber trabajar, si es necesario un síntoma, debe saber trabajar lo orgánico y lo clínico, debe saber trabajar lo energético y debe saber trabajar los distintos aspectos como, llamémoslo como cada uno se identifique más, ¿no? Psicológicos, espirituales, emocionales, y a la vez debo saber integrar todos estos aspectos y entender que todo es uno, ¿no? Que cada uno de estos aspectos influye en el otro. Así que en mi caso, porque en otras escuelas de reflexología holística por ahí se dedican más a lo energético, más a la lectura de pies, incluye todo. La lectura de pies, incluye lo biológico, incluye lo sintomático, incluye lo energético. ¿Qué es holística? Bueno, acá deben saber mucho porque es un evento holístico, pero yo este Power lo tengo armado para distintos lugares que me convocan. Holística es una palabra que deriva del vocablo holos, que es griego. La filosofía holística, como dice ahí, es una filosofía que entiende al ser humano como una unidad, un ser completo, un ser íntegro. Entonces, desde este lugar de la holística es donde cada uno, yo digo que es muy amplia la holística, podemos, si yo veo al ser humano como una unidad y todos ustedes lo ven como una unidad también, no quiere decir que elijamos los mismos caminos para ayudar a esa persona. Todos los que estamos acá estamos dentro de la búsqueda de las terapias holísticas, que es una manera de acompañarnos a nosotros y a otros en un proceso, ¿no?, de sanación desde un lugar muy integral. Pero tal vez los caminos que elegimos para ayudar, para llegar a esas personas y para convocar un proceso de sanación son distintos. Ahora, es lógico que sea distinto entre la reflexología, yo hago varias terapias y por ahí, no sé, la bioenergética o por ahí un masaje holístico, ya hay técnicas diferentes. Pero también lo más interesante de todo esto, que dentro de la reflexología también encontramos colegas que todos son muy buenos, trabajando con otras miradas y trabajando la holística con otras herramientas aparte de las técnicas manuales. Por eso cada escuela holística de reflexología, por ahí tenemos muchas cosas en común y tenemos un propio sello de cada uno. La reflexología. Tenemos nosotros en la escuela y en esta manera de mirar integralmente a la persona como tres pilares inseparables, indivisibles, con el cual nos vamos a mover más allá de todos los condimentos que después cada uno y el propio sello pongamos, ¿no? Las técnicas manuales, que son muchísimas en esta escuela, y se combinan de maneras diferentes según lo que quiero trabajar y según lo que observo en el pie y según lo que me cuenta la persona y cómo va evolucionando. Las técnicas verbales o comunicacionales, que son con las cuales los reflexólogos holísticos nos comunicamos con nuestro consultante, lo conocemos, profundizamos, podemos ver cómo direccionar este tratamiento para que sea exclusivo de esta persona. Porque no todos necesitamos lo mismo en cada momento de la vida, somos todos distintos y a la vez nosotros, cada uno de nosotros, según la etapa en que estemos, también vamos teniendo diferentes respuestas a las cosas que hacemos. Entonces estas técnicas verbales nos sirven para conocernos, para comunicarnos, para poder direccionar el tratamiento y también para poder escuchar y trabajar con el consultante
la cantidad impresionante de cosas que mueven las técnicas manuales, porque realmente mueven muchísimo. Y el otro pilar es la lectura de pies, que no es adivinanza, que no es mancia, que simplemente es una técnica muy profunda de observación y de asociación de signos que nos cuenta el pie, de señales, de mensajes, y con esto hacer una hipótesis de trabajo de cómo se encuentra esta persona a nivel reflexológico, a nivel energético, a nivel, ¿no? Y trabajar mucho más direccionado aún gracias a la lectura de pies. A través de las técnicas manuales se pueden hacer diferentes sesiones de relajación general, se puede trabajar todos los sistemas corporales y los demás planos de las personas. O sea que lo que podemos hacer, como les decía antes, es infinito. Las técnicas verbales es conocer al consultante, armar sesiones personalizadas, trabajar en forma verbal todo lo que se mueve durante la sesión y corroborar también los signos de visualización del pie. Y después quiero contarles un poquitito todos los beneficios que tiene la reflexología e ir también a regalarles después una sesión que tenga que ver con ayudar a aliviar dolores. Y como estamos en un evento donde cada uno nos pueden doler cosas distintas, vamos a trabajar a través de nuestras manos, que es más fácil en el Zoom, y que el mapa es exactamente igual, una sesión que sirva a través del sistema nervioso, del reflejo del sistema nervioso, para aliviar diferentes dolores. Pero la reflexología holística, además de aliviar dolores, que es uno de los alcances y beneficios que tiene, induce una profunda relajación. O sea, es una terapia que ayuda mucho a relajar. Hoy hablaban con otra colega, que no me acuerdo cómo se llama, que justo cuando entré estaba hablando de biodecodificación, ¿no? Del distrés o el estrés, cómo toda la adrenalina, el cortisol genera cosas tremendas en el cuerpo y a veces no tenemos noción. Bueno, la reflexología es una de las terapias que ayuda a bajar el nivel de distrés, que así lo llamamos al estrés malo en el cuerpo, porque el estrés en realidad es una energía que necesitamos para la adaptación. Pero cuando ese estrés es exagerado y se instala en el tiempo y no se compensa, nosotros lo llamamos distrés, y ese distrés produce muchísimas cuestiones complicadas en el cuerpo, enfermedades, incluso depresiones, incluso insomnio, bueno, un montón de cuestiones. Ya lo han escuchado seguramente de varios colegas. Y la reflexología para esto es muy buena y muy eficaz. A veces con más rapidez, a veces con menor rapidez, pero enseguida uno siente cómo empezamos a liberar el estrés. Ayuda a desbloqueos energéticos, estimula la circulación sanguínea, linfática, nerviosa y energética. O sea, todas las circulaciones del cuerpo están estimuladas con la reflexología. Colabora con la acción del sistema inmunológico, levanta nuestras defensas, ¿no? Hablando en criollo, nos ayuda a estar más fuertes, activa los mecanismos de depuración, promueve la homeostasis del organismo, el autoequilibrio y ayuda al despertar el médico interno. Es excelente para prevenir algunos desequilibrios, una especie de medicina preventiva. Y nosotros decimos también que como no trabajamos solo en lo físico, propicia la expansión de la conciencia, del contacto con uno mismo, del contacto con nuestras necesidades, con las cosas que estamos desatendiendo de nosotros, como para poder también producir cambios e ayudar en forma más duradera a que los cambios que produce la reflexología no sean simplemente un sana colita de rana, y podamos también nosotros hacernos cargo como consultantes de las cosas que tenemos que ir cambiando en conjunto, nos vamos conociendo y relajando para que esto sea más duradero. Y por todas estas cosas y porque estamos mucho más conectados y estamos trabajando mucho con la energía y con desbloqueos y con un montón de cuestiones, también dice mucho la gente que se siente mucho más productiva, como que cuando se conecta con todo esto empieza a sentir más energía, más ganas de hacer cosas y se siente más productiva. Y yo quiero decir algo. Porque la palabra productividad también está muy relacionada con a veces con hacer. Yo cuando hablo de productividad hablo también de ser productivo en base a mis necesidades y sin desdibujarme, en base a no ser máquina, en base también a hacer cosas y direccionar estas producciones que yo hago en mi vida, no solo para cumplir mis obligaciones, sino para cumplir conmigo misma o conmigo mismo y poder estar cada vez mejor, ¿sí? Quiero mostrarles los áreas reflejas en general, ¿no? Como para que los que no conocen reflexología, el mapa completo es medio complicado, pero quiero ir a mostrarles, primero, que los dos pies juntos forman a la persona completa. O sea, que la mitad de mi cuerpo va a estar representado en un pie y la otra mitad de mi cuerpo va a estar representado en el otro pie.
La zona de cabeza y cuello sería la zona de los dedos, las falanges, las 14 falanges. La zona de pecho y brazo, lo que está medio marroncito naranja, acá, ¿no? La mitad queda en un pie y la otra mitad en el otro. Debajo del dedo 5, la zona 5, estaría el brazo, el codo, y el pecho sería lo que queda por debajo de la cabeza. La zona que está celostita es la zona abdominal. Como acá estamos en el dorso, estamos en la zona abdominal. Si estuviéramos en la planta, estaríamos en la espalda. Ahora les voy a mostrar una planta. Y después, esta partecita final del tarso, donde está el calcáneo y el astrágalo, sería la parte del área pélvica. Les voy a mostrar, esto es un dorso de pie, ahora vamos a ir a la planta. Se repite, porque las áreas reflejas son tridimensionales, son voluminosas, y ahora también les voy a comentar una particularidad que tenemos los reflexólogos con respecto a trabajar algunas cuestiones. Volvemos a repetir, cabeza y cuello por detrás, espalda alta, brazo, zona abdominal, pero también zona de espalda baja y media, porque son tridimensionales, y área pélvica. En realidad, a nivel reflejos, es como si nos miráramos un espejo sentados con las piernas estiradas. Fíjense que acá tenemos una figura de costado o acá tenemos una persona sentada. Y así se reflejaría el pie. Queda la mitad de la columna en un pie, la otra mitad en el otro. ¿Sí? Y si la persona se mirara al espejo, los pies, ¿no? Pusiera la planta mirando hacia los espejos, y yo me siento, esta señora que está ahí mirándose los pies, adelante del dibujo, está mirando el dorso de su pie. Lo que yo veo en el dorso es como mirarme al espejo, mirar mi frente. Y lo que no veo de mi pie es mi espalda. Ahora, vuelvo a las otras imágenes. ¿Qué pasa? Si alguno de ustedes alguna vez hizo reflexología, recibió o aprendió algo, muchas veces, acá pusimos área abdominal también, trabajamos desde la planta, el sistema digestivo, trabajamos desde la planta de las zonas abdominales en general. ¿Y con qué tiene que ver esto? Vuelvo a repetir, las áreas reflejas son tridimensionales. Y como en el dorso del pie, que es el frente, que es donde está el abdomen, hay mucho hueso, ustedes si se tocan el dorso van a encontrarse que no pueden entrar mucho más, porque los huesos no nos permiten. Si nos tocamos la planta o la palma de la mano, vamos a sentir cómo puedo entrar mucho más hacia adentro del pie o hacia adentro de la mano. Por ese motivo, los reflexólogos muchas veces trabajamos desde la planta, el sistema digestivo, la zona abdominal, pero a nivel reflejo de músculos estamos en la espalda. A nivel reflejo de imagen cuerpo-pie, la planta es la espalda de mi cuerpo, la parte posterior de mi cuerpo. Y el dorso del pie es mi parte frontal, ¿sí? La parte anterior. Acá les tengo también una vista medial, porque como todo el pie está reflejado, donde se refleja la columna, en la parte amarilla la columna cervical, en la parte naranja y mitad del celeste, que sería el metatarsiano, las dorsales. Acá en la cuña y el escafoide o navicular tenemos las lumbares, y en la zona del astrágalo y el calcáneo tenemos el sacro. Fíjense si no tiene como una especie de forma de columna. Y como la columna está en el centro, todos los órganos y parte del cuerpo que están en el centro, al quedar divididos en los dos pies, quedan la mitad en un pie y la mitad en el otro. Por ese motivo es que trabajamos, digamos, los dos pies en columna vertebral. No trabajamos un solo pie para trabajar la columna, ni una sola mano. Bueno, quiero sacar el PowerPoint y contarles algunas cosas ya sin el PowerPoint. Acá llegamos a ver todo lo que era más o menos la reflexología y la mirada de la escuela. Nosotros vamos a trabajar desde los pies todo lo que vimos de la persona, todo lo que charlamos con la persona. Vamos a trabajar, supónganse, la zona de cabeza y cuello que yo les mostré que eran los dedos, que en las manos también son los dedos, ¿no? La mitad de mi cabeza está en esta mano, la otra mitad de mi cabeza está en la otra mano, en los dedos. Sin lugar a dudas, vamos a estar trabajando la zona cervical, el sistema nervioso central, en la punta de los dedos, ya sea de los pies o de las manos. Vamos a estar trabajando la zona de boca, vamos a estar trabajando ojos, oídos, ¿sí? La mitad en un pie o en una mano y la otra mitad en otro pie o otra mano. Ahora, ¿trabajamos solamente eso en los dedos los reflexólogos? No. Por lo menos los que somos holísticos, no. Vamos a trabajar todo lo mecánico y todos los órganos y sistemas que están en la cabeza y el cuello, o la parte de los sistemas que están en la cabeza y el cuello,
Pero también vamos a trabajar toda la parte psicológica, toda la parte de estructura de pensamientos, esto que decía la otra colega hace un rato, las creencias limitantes, los mandatos, eh, la capacidad de mirarme a mí mismo, la capacidad de mirar al mundo que me rodea, la capacidad de tener pensamientos más flexibles o menos flexibles, la capacidad de conectarme con mis pensamientos más creativos o con mis pensamientos más racionales. La capacidad de comunicarme la tenemos en la cabeza y el cuello, de poder expresar, de poder hablar, de poder mirar a los ojos de otra persona, de poder hacer empatía con el otro, porque lo escucho, porque me comunico, ¿sí? Esto es por darle un ejemplo. Otro ejemplo sería el pecho, que está en el colchón metatarsiano, pecho y espalda alta. Trabajamos toda la zona de pecho y espalda alta, trabajamos los pulmones, trabajamos el corazón en esa zona, pero también vamos a trabajar nuestros sentimientos, nuestro ego. El ego se encuentra en el pecho porque es acá donde nos parten el ego cuando nos parten el ego, ¿no? A mí me decís eso, ¿yo qué te hice? Y me señalo acá, no me señalo la cabeza. Acá sentimos el yo, aunque esté acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la estima, el brillo personal, la expansión, la resiliencia, la capacidad de transformarme, el fuego es transformador. Y decimos que el pecho está relacionado con el elemento fuego. Entonces, estos son ejemplos de cómo los reflexólogos holísticos trabajamos lo fisiológico, trabajamos los sistemas, pero también trabajamos en cada zona del pie cuestiones energéticas, emocionales, racionales, de diferentes índoles, según en qué zona estemos, para ayudar a la persona también a que si me viene un consultante que no puede dormir, que tiene insomnio, que también tiene cuestiones fisiológicas ese insomnio, y que está lleno de dolores por el estrés y por el mal descanso, ¿no? Y que el cuerpo está devastado, pero que también esa persona no le para la cabeza y no puede dormir anoche porque la cabeza no para, ¿no? Yo sé que tengo que trabajar y ayudar a que esos pensamientos también se relajen. Lo puedo ayudar desde la zona donde se reflejan los pensamientos o lo puedo ayudar justamente desde la zona contraria. Por ejemplo, desde el elemento tierra, que es la pelvis. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho acá, tal vez tengo que ayudar a esa persona a bajar, a conectarse con su sostén, a conectarse con la tierra, a conectarse con los ancestros, a hacer una pausa. Entonces, puedo trabajar la zona donde se expresa esto que no para, o puedo trabajar específicamente el opuesto para ayudar a bajar. Hay muchísimas posibilidades de combinación. Esto a modo de darles un paneo general. Y ahora, direccionando un poquitito más hacia lo que es la reflexología actuando sobre el dolor, por todo lo que yo les conté antes, donde les mostraba en el PowerPoint la cantidad de alcances que tiene la reflexología, ¿no? Y porque trabaja muy exclusivamente con el sistema nervioso, y el sistema nervioso es el que capta el dolor, el sistema nervioso es el que nos anuncia que algo nos duele, es el que también puede liberar neurotransmisores como las endorfinas, las serotoninas, que la reflexología libera mucho. La terapia de la reflexología es una excelente, excelente manera de aliviar dolores en forma natural y de ayudar a personas con dolores crónicos como por ejemplo la fibromialgia. Yo tengo muchas consultantes que se atienden hace años con fibromialgia y compensan y tienen mucha menos medicación gracias a trabajar con la reflexología, su estrés, su dolor, su cuerpo, incluso lo holístico, ¿no? Incluso todo lo que significa ese dolor en ellas o en ellos. Entonces, la reflexología, al trabajar tan directamente con el sistema nervioso, al liberar tantas endorfinas, tantas dopaminas, tantas serotoninas, al conectar tanto a la persona, bajar tanto el tono muscular, es una terapia que ayuda muchísimo, muchísimo a aliviar dolores. Todos los alcances de la reflexología, la depuración, la desintoxicación, la desinflamación, ayuda a desinflamar el cuerpo. Trabajar el reflejo de suprarrenales, por ejemplo, que son las que, ¿no?, liberan cortisol de más, la adrenalina 1000, ¿no es cierto? Entonces, ayudar a regular trabajando el sistema nervioso, el sistema neuroendocrino y un montón de órganos desde los pies, y a la vez saber que los pies y las manos tienen más de 7000 terminaciones nerviosas. Entonces, yo solo tocando los pies, yo estoy ayudando a que la persona relaje su sistema nervioso y al relajar el sistema nervioso alivie dolores. ¿Hay alguna pregunta? ¿Es recomendable que se proceda aún a una reflexología cuando tienen lesión en el pie, de repente tendinitis o lesión en el talón?
Es una muy buena pregunta. En realidad, la reflexología no trabaja rehabilitando. Por lo tanto, cuando hay lesiones, vamos a tener el cuidado. Por ahí podemos trabajar una parte del pie y otra no, depende de qué lesión, ¿no? Pero yo quiero recordar algo. La reflexología es cualquier trabajo sobre los reflejos que yo haga. Entonces, una cosa es que yo no pueda trabajar sobre un pie y otra cosa es que la persona no pueda recibir reflexología. Son cosas diferentes, ¿no? Yo puedo tener un pie lesionado y esguinzado y trabajar el otro pie, trabajar los dedos de este pie que están bien y trabajar el resto en la mano correspondiente al pie que no puedo trabajar. Y entonces la persona está recibiendo su estímulo reflexológico hacia los órganos, hacia el cuerpo, hacia lo energético, hacia lo emocional, sin necesidad de dejar de recibirlo porque está lesionado. Pero es muy buena pregunta porque en realidad en este tipo de terapias no hacemos rehabilitación, lo que hacemos es estimular reflejos. Entonces, si el pie está lastimado, si la persona tiene un esguince muy fuerte, yo no voy a ir a mover y a lastimar más. Entonces voy a trabajar el pie que está sano y la mano que corresponde a ese pie o la parte del pie que pueda trabajar. La reflexología es esto. No rehabilitamos, en todo caso trabajamos los reflejos y por ahí la persona siente un alivio muy grande en zona. Está bueno hacer alguna consulta interdisciplinaria con los médicos. Recordemos lo que dije recién, va para esto también, ¿no? Con respecto a que si no podemos trabajar el pie porque estaba, no sé, la piel ulcerada y lastimada, o hay demasiada sensibilidad por las varices y un montón de cosas, esa persona puede recibir reflexología en rostro, en manos, y no dejar de recibir su estímulo reflexológico, que es excelente. Y por lo menos la reflexología china, que yo la hago también, tiene técnicas muy, muy fuertes, y por ahí un ancianito con la piel debilitada no lo puede recibir. Pero la reflexología holística trabaja con muchas técnicas, y tiene técnicas de contacto del estilo del Reiki, tiene técnicas de movilización muy suaves. Entonces, desde la reflexología holística, yo podría armar sesiones personalizadas para una persona de 80, 85, 90, 70 años, con cualquier tipo de varicis, de cuestiones de piel debilitada, y esa persona puede recibir reflexología, relajarse y sentir la terapia de contacto desde un lugar muy amoroso, sin necesidad de estar sufriendo ni de lastimarse. Ahora, si yo solamente trabajara la reflexología fuerte, hay muchas personas que quedarían afuera de esto. Por eso yo soy tan fanática de las terapias integradoras y en mi escuela hice una terapia donde metí todo. Técnicas fuertes, técnicas blandas, técnicas de contacto, técnicas energéticas que casi ni tocamos el pie. Y se combina todo y se arma la sesión según esa persona que tengo enfrente. Porque es tan lindo recibir reflexología y le hace tan bien al cuerpo. Y no es solamente en los pies, por eso insisto que si la persona tuviera un pie lastimado y necesita del estímulo reflexológico, yo podría tocarle el rostro, una mano, un dedo del pie, lo que tenga sano se lo toco y lo trabajo. Y ayudo a esa persona a que libere endorfinas, a que se sienta mejor, a que descanse mejor. Así que bueno, un poco esto, y siempre que haya cosas así muy exageradas en el cuerpo del otro, está bueno hacer una interconsulta con un médico como para tener más referencias. En mi opinión, vuelvo a repetir que no soy la dueña de la verdad, y desde mi experiencia, la reflexología no tiene casi contraindicaciones, tiene precauciones. Por lo menos la reflexología holística que yo hago con tantas técnicas y con poder personalizar los tratamientos. Tiene más precauciones que contraindicaciones. Por ahí, por precaución, a una persona que está en una crisis de hipertensión, yo no le toco los pies en ese momento. Pero no porque le vaya a hacer mal, porque hay otra cosa que atender antes. En cambio, al hipertenso, cuando está en los otros momentos, lo atiendo todo el tiempo. Y después de que le pasó el pico de hipertensión, también para ayudarlo a regular todo lo que se le desarmonizó, para que esté más en contacto consigo mismo, para que se relaje y para que el próximo episodio tal vez no vuelva. ¿Sí? Entonces yo en general lo que digo, hay muchas veces que por precaución no hacemos, pero yo no creo que la reflexología tenga ninguna contraindicación. ¿Sí? Tiene más precauciones y a veces, como decía, no lo que creo solamente yo, Eunice Singham, que es la madre de la reflexología moderna y occidental, decía que no existen contraindicaciones en la reflexología, sino terapeutas contraindicados que no estamos preparados para determinados temas. Entonces yo la aplaudo todavía a Eunice Singham del 1900 y pico y digo, es así. ¿Puedo yo no estar preparada con mi conocimiento y con mi experiencia con algunos temas para poder abordar determinadas cuestiones? Pero que yo no sepa cómo, que yo no tenga el trabajo interdisciplinario con los profesionales que tengo que tener y que me falten herramientas y me dé miedo, no significa que esa persona no pueda recibir reflexología. ¿Sí?
¿Qué diferencia tiene también la reflexología holística con la reflexología tailandesa, puede ser? Mira, la diferencia que tiene básicamente es la cantidad de técnicas y armado de sesión personalizado. La reflexología tailandesa, la china, la japonesa, hay muchos métodos diferentes, incluso hasta el método Ingan, que yo también lo estudié, el método original, que es de Unisingan, que yo lo estudié acá con su sobrino y con profesoras autorizadas. eh, Son más acotados al nivel cantidad de técnicas, movilizaciones y posibilidades de hacer sesiones personalizadas. Eh, las, Todas las que son orientales en general son muy fuertes, tienen este criterio de que cuanto más duele es mejor. Digo en general, porque por ahí yo no conozco todo lo que hay en China, todo lo que hay en Japón, todo lo que hay en Tailandia, y capaz que existen versiones como existen acá diferentes. Pero lo que llega acá en general es duro, es fuerte con esta filosofía de tiene que doler y cuanto más duele es mejor. Y yo creo que hay técnicas que duelen, y que está bueno que duelan porque son profundas, pero que no es cierto que cuanto más duele es mejor, ¿no? Y que hay gente que no puede, por un montón de motivos, recibir una terapia dolorosa. Imagínense las personas con fibromialgia, ¿no? Que yo nombré que tengo muchos pacientes con fibromialgia. Imagínense ya el nivel de dolor que tienen en el cuerpo, si alguno conoce a alguien, si alguno convive con la fibromialgia, sabrá que a veces cuando hay crisis en solo roce duele. ¿Qué le voy a decir yo a esa persona? Bancate que cuanto más duele es mejor. Se va en un grito de lágrima. Entonces yo no estoy de acuerdo con que cuanto más duela es mejor, sí estoy de acuerdo con que las técnicas fuertes son muy buenas, muy buenas. Entonces yo tengo que ver con quién, cómo y cómo las combino. Entonces, la diferencia me parece sustancial es esta, ¿no? El armado de sesión personalizado y una creencia más integradora de que hay que combinar técnicas, que hay que movilizar mucho, que hay que relajar, que se puede trabajar fuerte, que se puede trabajar suave. Yo siempre digo la fuerza de lo blando. Las técnicas blandas y las técnicas suaves tienen una fuerza y un poder en el cuerpo que es impresionante. Si alguno recibió alguna vez la técnica metamórfica, que también deriva de la reflexología, no sé si alguno recibió, es un toque que es cosquillita, que sube y baja. Y yo les puedo asegurar que mueve montañas. Si alguno recibió alguna vez técnicas de relajación de reflexología holística, donde solo movilizamos el pie, quedamos a veces que no nos podemos levantar. Y no necesariamente yo tengo que trabajar fuerte, pero nosotros trabajamos en mi escuela fuerte, suave, según la persona, ¿sí? Creo que la diferencia es esa, entre otras, ¿no? Y los meses de formación, que en reflexología holística no es un par de meses, son años. Son 2 años básicos y después hay posgrados y hay trabajos interdisciplinarios y hay son 2 años pero con mucho trabajo de campo, con mucha teoría, con mucha práctica, con mucha vivencia. También esa es otra diferencia y también la diferencia de entender que no solamente estamos trabajando lo orgánico y el cuerpo, estamos trabajando muchas más cosas. ¿Cada cuánto se puede hacer por mes o días? Si fuera una reflexología muy fuerte, yo creo que con 2 veces una vez por semana o 2. La reflexología holística se puede jugar con distintas cosas, a mi criterio después de muchos años de experiencia. Si son sesiones largas, dicen que hay que dejar pasar un día para que el cuerpo se exprese, entonces podrían ser hasta 3 por semana, si quisiéramos, ¿no? Pero también, como hay muchas posibilidades de trabajo, yo he tenido experiencias muy interesantes con gente internada, con ancianitos, de hacer sesiones más cortas, más suaves y todos los días. ¿Por qué? Porque estaban necesitando del contacto, porque estaban necesitando un estímulo diario, porque estaban necesitando un montón de cosas. Y entonces no hago una sesión de 40, 50 minutos o una hora. Voy, les hago 15, 20 minutitos y voy todos los días haciéndoles. Entonces esa persona va como de a poquitito sintiendo día a día este estímulo que por ahí más estímulo no puede recibir por su sensibilidad, por su edad o por lo que sea. Pero básicamente y en una cuestión estándar, hasta 3 veces por semana se podría hacer. Después de Eternamente Bella pregunta, diabetes, paciente controlado tipo 2 y los que tienen stent, ahora hay muchos con stent, no solo mayores, sino de 40, 50, 70. Diabetes sí, no hay ningún problema, les ayuda un montón, pero un montón les ayuda. Solamente no trabajo en el momento que la persona está en crisis. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy con mi consultante y le agarro una hipoglucemia en el momento que está en mi consultorio y se empieza a marear, por una cuestión de precaución, como decíamos antes, lo que vamos a hacer
es en ese momento que se compense, charlar, inclusive si hace falta llevarlo al médico o si con que tome una agüita disuelta con un poquito de azúcar se compensa, y luego hacer la sesión u otro día hacer la sesión. Ahora, mientras no esté en una crisis ni de hipoglucemia ni de hiperglucemia, el diabético le sirve muchísimo y lo ayuda un montón la reflexología. Con respecto a los stent, trabajé con mucha gente con stent. Yo lo que hago también en casos así donde uno puede tener ciertos temores es que el médico que lo está atendiendo a la persona sepa que están recibiendo reflexología. Y que estén de acuerdo con esto y que me digan qué indicaciones se debe tener. Y otra cosa que hago muchas veces es preguntar qué vida están llevando. Porque si la persona que tiene stent va a trabajar, se sube al colectivo, que la mayoría hacen eso, ¿no? Camina 40 cuadras por día, llega a la casa, le ayuda a la mujer a hacer las compras. ¿Puede hacer todo eso y no puede recibir reflexología y relajarse? Entonces, cuando uno le pregunta al otro cómo es su vida y qué indicaciones le dio el médico de qué cosas puede o no hacer en la vida cotidiana, también nos damos una idea si podemos estimular o no. Si el médico le dice reposo absoluto, no corras, no camines, no estimules tu circulación, bueno. Pero si la persona está haciendo cierta vida normal, entre comillas, yo creo que no habría ningún problema. De todos modos, yo en general le pido a la persona que le comente al médico que quiere hacer reflexología a ver cómo. ¿Hay alguna zona especial para diabetes en el pie? En realidad, zonas especiales, como especial, no. Lo que hay está el reflejo del páncreas. Para una persona con diabetes hay que trabajar el páncreas, que es el órgano, ¿no?, que produce la insulina y el glucagón. Hay que trabajar el sistema neuroendocrino, cerebro, hipotálamo, hipófisis. Y después, yo no creo solamente en lo sintomático y en lo orgánico. Lo orgánico es lo directo, bien. El páncreas lo tengo que trabajar, ¿sí? El hipotálamo lo tengo que trabajar, el cerebro lo tengo que trabajar, la hipófisis la tengo que trabajar, para trabajar toda la regulación de lo que sería el neuroendocrino. Y la parte del páncreas que se ocupa de la insulina y el glucagón, que son las hormonas que regulan el tema del azúcar en sangre, ¿no? Ahora, esto es de lo directo. Y lo indirecto y todo lo que le pasa al diabético, nosotros no miramos al diabético como diabético solamente. Para mí, la diabetes es algo que tiene la persona. Yo miro a la persona como persona. Viene Juancito, que tiene diabetes, para mí es Juancito. Es Juancito con una edad determinada, con un deseo de sentirse mejor, con cosas que le hacen feliz, con cosas que lo ponen triste, con síntomas que trae aparejado su diabetes, con una relación con su enfermedad y con su cuerpo. Entonces, cuando viene Juancito a atenderse conmigo con diabetes, yo no miro una diabetes caminando donde solamente voy a trabajar el páncreas. Yo miro a una persona que le pasan un montón de cosas. Y voy a trabajar el páncreas, voy a trabajar todo lo relacionado a la diabetes, pero también voy a trabajar todo lo que le pasa a esa persona. Que se conecte consigo misma, que pueda aceptar lo que le pasa, que pueda bajar el nivel de estrés en el cuerpo. Hace un rato decía la colega, el estrés hace que todo explote, ¿no? Hace que todo se genere bien. Acá tenemos esto también. Si la persona está estresada, los valores de diabetes le van a subir más. Entonces, también ayudar a esta persona que pueda estar menos estresada, más descansada, más en contacto consigo misma, reconociéndose, y trabajar también las particularidades de esa persona. Cada diabético que yo atiendo no tiene las mismas particularidades, tienen cosas en común y tienen cosas individuales, cosas que les pertenecen, su propia manera de transitar la enfermedad. Y es ahí donde también uno personaliza el tratamiento, ¿no? ¿Y recomienda a usar alguna crema o algo por el estilo para la sesión? Para algunas técnicas sí, para otras no. Yo trabajo de todo tipo de técnicas y también hago una lectura de piel, y la lectura de piel y la lectura de piel en general es muy interesante el contacto piel a piel para no hacer pátinas que no me permiten sentir bloqueos energéticos de la piel también. Y hay técnicas en reflexología que son muy precisas, pero muy, muy, muy precisas. Y entonces, si yo tengo mucha crema en la mano y quiero trabajar un puntual acá y tengo que estirar el dedo, se me resbala y el punto queda como raro. Entonces, depende de qué técnica haga yo. Hay escuelas que como hacen todo arrastre, usan crema. Si yo voy a hacer arrastre, uso crema. Si voy a hacer alguna sesión más drenante, uso crema. Pero si voy a hacer sesiones con muchos estímulos puntuales y tengo que hacer una lectura energética del pie y de la piel y todo eso, no uso cremas. Doy talleres por Zoom, talleres presenciales, está la carrera, atiendo pacientes también acá. Talleres a la gorra doy también, que están de colaboración voluntaria. En mi Instagram y en mi Facebook tengo de toda la pandemia, de cada tanto que lo sigo haciendo,
creo que más de 100 videos de 1 hora, porque hacíamos clases de 1 hora gratuitas, de distintos temas, de autotratamiento, de reflexología en manos, de pie, de expresión corporal, de ejercicios. Así que si entran a mi Instagram o entran al Facebook, van a encontrarse en la parte de videos casi 3 años de videos de 1 hora, de clases de 1 hora que les pueden ir mirando gradualmente en forma completamente gratuita. Mi Instagram es espacio 7 soles. Y ahora les quiero regalar 5 minutitos de 2 técnicas en manos para que se lleven relacionadas con el dolor y el sistema nervioso. Entonces, sistema nervioso central para trabajar toda la captación del dolor, la relajación, la liberación de endorfinas, de serotoninas, de dopaminas, lo vamos a encontrar en la coronilla de todos los dedos. La coronilla de todos los dedos, tanto en los pies como en las manos. El hipotálamo lo vamos a encontrar en la huella del dedo gordo, en la parte más gordita de la huella. Ahora lo vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a relajar mucho los dedos que relajan la cabeza, vamos a trabajar el cerebro y el hipotálamo, y vamos a trabajar las suprarrenales que se encuentran entre el dedo pulgar y el índice, donde se arma el huequito este. Ahí, fíjense. Entonces yo les voy a coordinar ahora, aunque sean 3 técnicas en forma relajada y tranquila, en las 2 manos para que sea completo, y después entran a mi Instagram y hay un montón de sesiones de 1 hora en manos para que puedan aprovechar. Entonces lo que vamos a hacer es relajar haciendo estiramiento del dedo gordo y soltando. Primero vamos a relajar y después vamos a trabajar el estímulo del sistema nervioso central. Entonces tomo el dedo desde la base, estiro, suelto, estiro, suelto, estiro al máximo y suelto. Y voy al otro dedo, estiro, suelto, estiro, suelto, estiro, suelto. 3 veces por dedo para hacerlo hoy. Lo pueden hacer en casa más veces. Estiro, suelto, y así voy al dedo 4, estiro, suelto, estiro, suelto. Voy al 5, estiro, suelto. Y ahora que ya estiramos los dedos, vamos a ir con el índice a la coronilla de pulgar, coronilla con coronilla. Voy a presionar bastante fuerte y voy a hacer como una media luna de un extremo al otro. Tienen que sentir el estímulo, ¿sí? Estoy trabajando el sistema nervioso central. Van a sentir un dolorcito. Entonces lo hago varias veces. Y lo puedo hacer por pedacitos para hacerlo más particularmente. Van a sentir arenillitas por ahí, globitos. Eso habla de estrés. Y puedo trabajar por lo menos 1 minuto cada una de estas coronillas. Ahora no lo vamos a hacer por esta cuestión de tiempo. Vamos a ir ahora a la coronilla del dedo índice. Coronilla con coronilla. Y también presionen, se tiene que sentir. Entro. Entro. Flojo los hombros, apoyen bien los pies en el piso. Conéctense con la respiración. Entro. Ay, si necesito suspirar, suspiro. No es suave, ¿eh? Entro, presiono, 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 presiono hasta donde aguanto. Tampoco es que me voy a matar, ¿no? Y vamos al otro dedo, coronilla con coronilla. Sientan si hay arenillas, si hay globitos, si hay ruiditos. Vamos al otro dedo, al dedo anular, coronilla con coronilla. Presiono, siento ese dolorcito placentero. ¿Se siente? Y vamos al meñique. Coronilla con coronilla, estamos trabajando el sistema nervioso central, liberando endorfinas, liberando serotoninas, la captación del dolor. Bien, vamos a ir al centro de la huella y con el pulgar vamos a presionar. Bien adentro, de menos a más, y ahí vamos a estar trabajando el hipotálamo. Y me quedo. En general, en los puntuales nos quedamos 1 minuto. Bien. Me quedo, me quedo, me quedo. Un poquito más. Sacudo el dedo, lo aflojo. Hay más técnicas del sistema nervioso para hacer. Fíjense en mi Instagram que hay un montón de sesiones en manos completas, ¿sí? Para que puedan aprender y utilizar. Ahora, vamos a movilizar un poco toda la zona de la mano para relajar un poquitito. Y sobre todo la zona donde vamos a trabajar las suprarrenales, que tienen que ver con el estrés.
Entonces, relajo, antes de hacer el puntual, masajeo un poquito ahí, masajeo un poquito acá. Y ahora, pulgar índice en este hueco. Duele bastante, vayan de menos a más y respiran. A presionar. También me voy a quedar un minuto y medio, lo hacemos un poquito menos. Y podemos trabajar médula espinal, les regalo una más, trabajando toda la zona de columna con cosquillitas. Subo y bajo con cosquillitas y estamos trabajando la médula espinal, sistema nervioso central. Esto es con cosquillitas, bien suave. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Es más tiempo también. Aflojo la mano, qué corrida me estoy pegando. No suelo trabajar tan rápido yo. Bien. Vamos rapidito a la otra mano si no quedan rengos. Estiro el dedo gordo y aflojo. Estiro y aflojo. Que mi cuerpo esté flojito. Sonrío para no apretar la boca y no estar tensionando la zona cervical y de garganta. Y mandibular. Ya termino, ¿eh? Estiro. Estiro el dedo 2, que es el índice. Voy y vengo. Estiro el dedo 3. Estiro el 4, que sería el anular. Estiro y suelto. Me amaco un poco para no tensionarme. Sonrío para liberar endorfinas y para no apretar la boca y tensionar mi garganta, mis cervicales y mi mandíbula. El 5, que es el meñique. Y no me olvido de sonreír. Siempre sonrío. Aunque tenga los brackets. Bien. Y vamos con el índice a trabajar sobre la coronilla del pulgar de la otra mano. Hacemos medialunitas. Presionamos, sostenemos, sonreímos. Eso. Siento cómo está esa zona, si siento globitos, si siento dolor. Dicen que el exceso de dolor habla de desequilibrio energético en el reflejo y la falta de dolor también. Cuando una zona del pie o de la mano tiene que doler y no duele nada, hay que despertar ese reflejo. Y cuando el reflejo duele en exceso, hay que aliviar el dolor porque los dos son signos de desequilibrio energético. Vamos al 2. Coronilla con coronilla. Voy rolando. Esta técnica se llama rolar con el índice. ¿Sí? Hay varias técnicas que pueden trabajar en cerebro. Les estoy enseñando la más power. Hay otras que son más suaves. Vamos al dedo 3. Bien. Vamos al 4. Y vamos al 5, que es el meñique. Hipotálamo. La parte más gordita de la huella, del dedo gordo. Voy ahí, pongo el dedo a 90 grados, el otro. Espera que quiero ponerme para que me vean bien en la cámara. Ahí. Y presiono. De menos a más, siempre en los puntuales entro de menos a más, pero después tengo que llegar al máximo que puedo. Y cuando llego al máximo me quedo, esperando ese efecto anestesia que sucede cuando uno hace un puntual. Que al principio duele un poquito y después parece que alivia y eso es el efecto anestesia y ahí puedo presionar un poquito más todavía. ¿Se siente? Los que están con cámara, sí, sí. Bien, me quedo, sonrío, aflojo la nuca. Ay, suspiro también, dejen salir la voz, el sonido, todo lo que necesiten. Eso. Aflojo. Y vamos a ir ahora a sacudir un poco los dedos para aliviar el puntual. Hay muchos más reflejos del sistema nervioso en la zona de los dedos. Tiré el anillo. Eso es por trabajar con anillos que no se debe. Hacerme la coqueta. Bien. Una vez que aflojé todos los dedos, vamos a ir a masajear un poco la mano y la zona donde vamos a trabajar las suprarrenales.
de un lado y del otro, masajeo. Y vamos a presionar pulgar índice, la zona del huequito que se forma en esta zona, que ahí tenemos las suprarrenales. Presionamos de los dos lados, de menos a más, duele. Así que vayan de menos a más, respiren, sonrían. Acuérdense que nos quedamos en los puntuales entre 1 minuto y 1 minuto y medio, no vamos a hacer tanto. Aflojo, hacemos un poquitito de la cosquillita en la médula espinal que está acá al costado de la mano. Subimos y bajando con cosquillitas que trabajamos médula. Esto también se trabaja mucho tiempo, se puede llegar a trabajar hasta 7 minutos subiendo y bajando con esta cosquillita. Y no saben cómo despierta el sistema nervioso. Sacudo toda la mano. Yo en general empiezo con contacto, termino con contacto, no lo hicimos por una cuestión de tiempo, pero podemos terminar con las dos manos juntas, contacto de palma con palma, pegadita al centro del pecho, sintiendo la respiración, sintiendo el ritmo cardíaco, sintiendo cómo circula la energía en nuestro cuerpo después de los puntos que hicimos. Yo en general el contacto lo hago antes, entre mano y mano y al final, ¿sí? Hoy lo hicimos un poquito más rapidito. Así que bueno, esto es lo que les traje hoy. Disculpen si me extendí un poco y gracias por escucharme.